La mansión de los Ravenswood, una propiedad que había estado deshabitada durante más de 50 años, estaba llena de secretos oscuros. Su estructura de 3 pisos se alzaba sobre una colina solitaria, rodeada por un espeso bosque que parecía tener vida propia. A lo lejos, la niebla comenzaba a elevarse del suelo, como si la misma tierra no pudiera soportar el peso de las malas energías que se desprendían de la mansión. Los árboles del bosque se agachaban de manera extraña, como si se doblaran ante la siniestra presencia de la casa. Los rumores acerca de esa mansión habían recorrido el pueblo cercano durante décadas, pero nadie osaba acercarse. Las historias que se contaban decían que los Ravenswood, una familia adinerada, habían sido víctimas de una extraña tragedia. Un incendio devastador los había consumido, pero no de manera normal. Las llamas parecían haber surgido de la nada, y lo que realmente aterrorizaba a los aldeanos no era el fuego, sino los extraños murmullos que se escuchaban en la casa durante la noche. Nadie sabía si los Ravenswood habían muerto en el incendio o si la casa los había reclamado como parte de su maldición. Todos sabían una cosa: la casa estaba maldita. Tom, siempre confiado y valiente, había escuchado las leyendas muchas veces, pero su naturaleza desafiante le decía que todo eso no era más que supersticiones sin fundamento. Si nadie se atreve a entrar, entonces yo lo haré, se dijo a sí mismo, mientras veía la mansión desde lo lejos. Aunque el gato era valiente, algo en su instinto le decía que no todo sería como esperaba. Sin embargo, su arrogancia pudo más que el miedo. Tom estaba decidido a desmentir los rumores de que la casa estaba embrujada. Jerry, por otro lado, no compartía la misma valentía. Aunque siempre había sido su compañero inseparable, el ratón sentía una profunda inquietud al mirar la mansión. Recordaba las historias de su madre, quien siempre le advertía que algunas puertas debían permanecer cerradas. Tom, no lo hagas, le decía, pero Tom, con una sonrisa confiada, le hizo un gesto para que lo acompañara. Vamos, Jerry, ¿qué podría pasar? Todo es solo un cuento para asustar a los niños juntos. Con un aire de desafío, se acercaron a la mansión. Al llegar, Tom empujó la puerta, que crujió con un sonido ensordecedor, como si la casa estuviera despertando. El aire estaba espeso, y un escalofrío recorrió sus espinas dorsales al cruzar el umbral. Jerry se quedó atrás, observando la mansión con desconfianza, mientras Tom avanzaba con paso firme, dispuesto a explorar. Al principio, todo parecía en silencio. Solo el sonido de sus patas y las pequeñas pisadas de Jerry sobre el suelo polvoriento rompían el silencio absoluto. Las paredes, cubiertas de telarañas, parecían absorber todo sonido. Los cuadros que colgaban de las paredes mostraban imágenes desvanecidas de los Ravenswood, pero sus ojos parecían seguir a Tom y Jerry, observándolos como si quisieran advertirles que no eran bienvenidos. El pasillo, largo y oscuro, los llevó a una gran sala. En el centro de la habitación había una chimenea apagada, y las sombras se extendían por todo el lugar, ocultando rincones y creando formas que no existían. De repente, un crujido profundo llenó la habitación, y el aire se volvió frío. Jerry, asustado, dio un paso atrás, pero Tom, aún sin mostrar miedo, avanzó más. Al fondo, algo brillaba en una puerta entreabierta, con una luz tenue que parecía emanar de dentro. Algo los atraía hacia esa puerta. De repente, un fuerte ruido proveniente de arriba los sobresaltó. La mansión pareció moverse, como si estuviera viva. El sonido de pasos arrastrándose por el piso superior se escuchó con claridad, pero no había nadie visible. Tom, sin dudar, corrió hacia las escaleras, decidido a enfrentarse a lo que fuera. Jerry, temblando, lo siguió de cerca, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar al primer piso, las luces parpadearon, y las puertas comenzaron a cerrarse solas. Las sombras parecían moverse en las paredes, y los gritos lejanos, de lo que podrían ser personas atrapadas en el tiempo, se colaban entre susurros inaudibles. El pasillo estaba lleno de cuadros que representaban la familia Ravenswood, pero sus rostros ya no parecían ser los mismos.
Los ojos de las pinturas los miraban fijamente, como si estuvieran observando todo lo que hacían. Al girarse, Tom vio una figura, una silueta sombría, al final del pasillo. Jerry la vio también, y su pequeño cuerpo se paralizó de terror. De repente, la figura se desvaneció, pero su presencia permaneció. La casa comenzó a crujir más fuerte, como si intentara retenerlos. Una puerta se abrió por sí sola, y Tam, decidido a no dar marcha atrás, la atravesó. Dentro, una mesa antigua estaba cubierta con polvo y telarañas. Un reloj de aspecto antiguo marcaba la hora a las 3:15 de la mañana. Jerry, demasiado asustado, no quería acercarse a la mesa, pero Tom, curioso, se acercó. Al hacerlo, un estruendo, como el sonido de una ventana rompiéndose, los hizo girarse. La ventana que daba al bosque se rompió de repente, y una ráfaga de viento helado entró en la habitación, apagando las velas y sumiéndolos en la oscuridad. Fue entonces cuando los susurros comenzaron, primero suaves, luego más intensos. Lárgate, susurraban. Vete ya. Las voces eran diferentes, como si vinieran de distintas personas, todas al mismo tiempo. Tom intentó encender la lámpara, pero no pudo. Las sombras comenzaron a moverse con más agresividad, arrastrándose por el suelo, como si intentaran atraparlos. Jerry, en su desesperación, saltó hacia la ventana rota, pero no pudo abrirla. La mansión parecía cerrarse sobre ellos como una trampa mortal. Al mirar a su alrededor, Tom vio algo que nunca olvidaría: en una figura, flotando en el aire, vestida con ropas antiguas. Sus ojos eran oscuros, y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. La figura avanzaba hacia ellos, acercándose lentamente, mientras las luces titilaban. Sin pensarlo más, Tam empujó a Jerry hacia la puerta, y juntos corrieron hacia las escaleras, pero cuanto más corrían, más lejos parecía estar la salida. Los pasillos interminables se retorcían, cambiando de forma. Los susurros se intensificaron. La casa estaba viva, y ellos solo eran piezas en un juego macabro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la salida, pero la puerta no se abrió. Era como si la casa no quisiera dejar que escaparan. Un último grito desgarrador resonó en la casa cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe, arrojándolos fuera. La mansión quedó en silencio absoluto, y las luces se apagaron. Tom y Jerry, exhaustos y aterrados, miraron atrás, pero la casa ya no estaba. Donde antes había estado la mansión, ahora solo quedaba un terreno vacío y desolado. Nadie más había visto lo que ellos habían vivido, pero las historias del pueblo nunca cambiaron. La casa de los Ravenswood sigue esperando a su próxima víctima desde ese día. Tom y Jerry nunca volvieron a hablar de lo sucedido, pero ambos sabían que la mansión, de alguna manera, los había marcado para siempre. Y aunque la mansión ya no estaba, el terror que vivieron esa noche los perseguiría durante el resto de sus vidas.